Facebook. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Sí. En cuanto estemos en Facebook, arranco. Sí, sí. Estoy configurando la conexión. Perfecto. Bien, buenas noches. Ya estamos conectados con Facebook también. Esta es la cuarta noche de la Semana Bíblica y el que nos va a guiar hoy es el padre Gerardo Sedin. El padre Gerardo es párroco de la diócesis de San Isidro, es presidente de la Sociedad Argentina de Teología, miembro de la Asociación Argentina de Biblistas, y es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, licenciado en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico, el Biblicum de Roma, y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. La gente de Morón, gracias a Dios, ya lo ha visto cuando podíamos estar presencialmente, así que lo conocen muy bien, pero seguramente que vamos a poder disfrutar de la charla del padre Gerardo muy bien también a través de una pantalla, ya que él sabe cómo explicarnos las escrituras para que sintamos la cercanía del Señor. Así que el tema de hoy es, no me copié el título para decirlo completo, no sé si el padre lo tiene, pero es sobre la carta a los Hebreos. Jesús como hermano, Jesús hermano. Vamos a hablar de la fraternidad que Jesús nos propone. Así que, bueno, gracias Ana María. Bienvenido, gracias padre. a todos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer, vieron, compartir algo de lo que uno ama y trabaja. Eso es lindo, ¿no? Trabajar en lo que a uno le gusta y poder disfrutar de lo que uno trabaja, que no se le da a todo el mundo, pero bueno, a veces tenemos que hacer cosas solo porque hay que hacerlas y es necesario hacerlas, y a veces algunas de esas cosas que hacemos nos dan un gusto especial y entonces nos alimenta el mismo hecho de compartirlo. Bueno, la palabra de Dios atestiguada en la escritura de los dos testamentos ha sido desde el principio una fuente de vida, de alimento, junto con el pan de vida en la Eucaristía, que nutrió y sostuvo la fe de tantos hermanos y hermanas a lo largo de la historia. Nosotros hoy somos agraciados porque somos herederos de esta tradición. Tenemos la escritura, palabra de vida, tenemos el pan partido, pan de vida, y podemos vivir con el Espíritu que nos congrega, que nos convoca, que nos ilumina y nos fortalece para ir haciéndonos poquito a poquito un poco más de acuerdo con el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, que pasa también por los demás. Así que bueno, el título que habíamos propuesto charlando con Ana María hace un tiempo, cuando me propuso esto, era una dimensión de la figura, de la persona, del misterio de Jesús, que quizá no siempre se tiene suficientemente en cuenta. Jesús es el Señor, Jesús es el Maestro, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo único de Dios, Jesús es aquel en el cual el principio y el fin como proyecto de Dios se encuentran, tantas cosas, ¿no? El amado, el único, pero también es el hermano. Hemos redescubierto al Jesús amigo, los jóvenes lo conocen y lo quieren como amigo, no solo los jóvenes, pero Jesús es también el hermano. Con esta realidad entramos en una palabra que es nuestra, hermanos. Los humanos somos hijos y somos hermanos. Eso es fundamentalmente ser humano.
ser hijo y ser hermano. Ninguna de las dos cosas es fácil, ¿eh? Aunque sean dones, uno no se da a los propios padres, son los que son. Tampoco nosotros somos para ellos algo elegido así, somos como somos. Esto es así. Y ni que hablar de los hermanos, ¿no? Quien quería tener o quien no quería, quien esperaba. Los hermanos son cada uno, somos cada uno distintos. Vivir la filiación, aprender a ser hijo, y vivir la fraternidad, aprender a ser hermano, es un trabajo que puede llevar perfectamente toda la vida y más allá, porque puede terminar esta vida sin haber logrado plenamente vivir la filiación y la fraternidad. Seguro que conocen personas que han muerto sin poder conocer a su padre o a su madre, o sin poder reencontrarse con hermanos o hermanas que quizá en algún momento se distanciaron, ¿no? Todo este misterio de humanidad que vivimos y somos fue asumido radicalmente hasta el fondo por Jesús. Cuando decimos que Jesús es verdaderamente y plenamente Dios y verdadera y plenamente hombre, visualizamos en él también esta dimensión de la fraternidad. Y por eso quería compartir con ustedes algún eco de esta manera de ver a Jesús a partir del testimonio del Nuevo Testamento, obviamente. Seguramente si les pregunto, piensen en textos donde Jesús habla de hermanos y hermanas, obviamente, recordaremos aquellos que en la tradición sinóptica, los evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, nos muestran un conflicto entre la familia de la carne y de la sangre y la pregunta de Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Recuerdan los textos, no quiero ir allí porque no es eso lo que hoy quiero compartir, pero lo que quiero mostrar es que la palabra madre, hermanos y hermanas tiene a partir de Jesús y en torno a Jesús un conflicto latente. Su madre y sus hermanos y sus hermanas tienen sobre él la comunión de la carne y de la sangre, y por lo tanto pretenden un cierto privilegio de vínculo con él. Ahí están, te quieren ver, vienen a buscarte, te necesitan. Jesús, que evidentemente es miembro de su familia, toma distancia de su familia y se pregunta, estando su familia allí, se pregunta: ¿quién es mi familia? No quién es su padre, porque en estos textos nunca aparece alguien que reemplace la figura del padre, eso lo podemos retomar en un momento, ¿no? Sino la familia, la madre y los hermanos y las hermanas. Y mirando alrededor, y eventualmente señalando, dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, o bien escucha la palabra de Dios y la practica, la pone en práctica, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De modo que en torno a Jesús, él ve y su palabra consigna, crea una nueva familia que está fundada no en la carne y la sangre, sino en la voluntad del Padre que está en el cielo, o la palabra de Dios que ha de ser escuchada y puesta en práctica, o la voluntad de Dios. Jesús está en el centro de esa familia como el único que se hace hermano mayor. Estos son, él los descubre, los ve en torno a sí como un don de su Padre para él. Él no los hizo, el Padre se los pone delante, él los reconoce y en torno a él se construye, se evidencia, se vive una fraternidad centrada. Jesús está en el centro, hay alguien en el centro que mira alrededor, señala, reconoce, integra, incorpora. Son los únicos títulos que Jesús quiso para aquellos que lo seguían.
Él llamó a algunos para que lo sigan, y cuando se constituyó una comunidad alrededor de él, él quiso que se sintieran y fueran y vivieran como hermanos y hermanas. La costumbre está tan marcada que casi ni nos damos cuenta que Pablo en sus cartas dice sencillamente hermanos, hermanas. Por supuesto que los corintios, los filipenses, los tesalonicenses no son familiares de Pablo, pero Pablo en la fe, por el Espíritu Santo, anunciando el Evangelio, ha constituido familias. Familias. Casa es familia, y ustedes saben que las iglesias eran casas, o sea, familias. Es una cierta pena, habría que decir, que con el tiempo, esto, que es el único título que Jesús quería para los suyos, se haya perdido un poco. Porque en la práctica, hermano y hermana se dicen hoy los religiosos, hermana o hermano. Y entre nosotros volvemos a decir otras cosas, señor, señor, peor si empezamos a decir eminencia, excelencia, monseñor, y todas esas cosas que Jesús nunca quiso en absoluto entre los que lo rodeaban y acompañaban, ¿no? ¿Qué necesidad de poner títulos que nos separen un poco, nos distingan, nos contrapongan, y no asumir en serio, radicalmente, el título que Jesús quiso, que es vínculos familiares? Hablar de Dios con palabras de familia y proponer una experiencia de Dios con palabras de familia es un desafío. Evidentemente él lo hace porque vivió eso en su propia familia muy bien, muy lindo, si no hubiera buscado otra cosa. Pero de ahí, de José, que le hizo de padre, de María, que era su madre, del resto de la familia grande, aprendió a hablar, a pensar, a rezar, a comer, a caminar, ¿no? Y todo eso se aprende en familia, en el judaísmo de la época de Jesús. Se aprende en familia, se vive en familia. Y por eso, aun cuando dejó su familia, porque Dios lo llamó para otra misión, cuando en esa misión se encontró con otros, dijo, esto es familia y yo quiero que sea familia. Una familia en la fe, una familia fundada no en la carne y en la sangre, donde no hay privilegios que vengan de la familia, sino el don de Dios. El Señor me dio hermanos, decía Francisco de Asís, el hermano Francisco, el Señor me dio hermanos. Bien, entonces la tensión que puede provocar la familia de la carne y de la sangre y la familia de la fe, pertenecer, entrar a este nuevo grupo, generó en el cristianismo primitivo no pocos conflictos. No voy a entrar en eso, pero familias divididas, porque uno se hacía cristiano y el resto de la familia no. Y entonces las pertenencias de quién sos, a quién perteneces, generaban conflictos importantes. Recuerdan que alguna vez Jesús dice, ustedes serán denunciados por sus propios familiares, serán acusados por los más íntimos, por los más cercanos. Entonces, la fe genera una tensión. Si todos la compartimos, qué bueno, pero si no la compartimos todos, esto genera tensiones, porque la fe supone maneras de vivir que a veces entran en conflicto con los estilos de vivir de los que no comparten la fe. Eso no es nuevo. Hoy se vuelve a repetir y sabemos lo que esto significa. Bueno, desde ese lugar entonces Jesús propone un estilo de vida familiar donde a partir de su experiencia de hijo único del Padre Dios, Él ofrece una vida fraterna, una vida fraterna. Eso como repaso, si quieren, de los textos básicos donde en los evangelios sinópticos, repito, Marcos, Mateo y Lucas, aparece la familia de Jesús o la familia en torno a Jesús. Yo quiero compartir con ustedes hoy una reflexión con un texto más difícil, maravilloso, arduo, muy importante, que es la carta a los Hebreos.
No sé cuánto habrán estudiado, rezado, profundizado la carta a los Hebreos. Es uno de los textos más cuidadosamente construidos de todo el Nuevo Testamento, con una arquitectura, una construcción, una estructura absolutamente admirable, muy, muy, muy cuidadosa, un sermón, un larguísimo sermón, muy meditado, donde el autor, que no sabemos quién es, se propone alentar a cristianos que tenían nostalgia de la gloria judía que habían perdido y esperanza en que el Señor venga pronto, y no venía, y estaban abandonando la comunidad, a que resistan, a que configuren fuertemente su identidad, su pertenencia. Y para eso les tiene que presentar a Jesús de una manera nueva, de manera única, asumiendo un título que solo aparece en este texto, que es el de sumo sacerdote. Jesús, sumo sacerdote. No voy a entrar en la cristología sacerdotal de la carta a los Hebreos, porque eso nos llevaría 3 semanas bíblicas explicando punto por punto cómo puede ser que Jesús sea sacerdote si Jesús no era sacerdote, era laico. Sacerdotes eran los que hacían los sacrificios en el templo, tenían que venir de una cierta familia y ocuparse por ello. No había vocación sacerdotal, porque uno era sacerdote de nacimiento, por pertenecer a una determinada familia, a un grupo, a una tribu, y ser sacerdote era un trabajo particular. Jesús no es de tribu sacerdotal, nunca se lo ve en el templo haciendo función sacerdotal, no lo hubieran dejado porque no le correspondía. ¿Qué significa que Jesús es sacerdote? Hay que hacer una reflexión muy honda, muy profunda, que la hace el autor de la carta a los Hebreos. ¿Cómo la hace? Esto es la introducción para ir al texto, no se asusten. Un sacerdote es un mediador. Es alguien que une 2 dimensiones de la realidad que sin una mediación es imposible que se unan: Dios y los hombres. Alguien tiene que hacer de mediador, puente, para poder permitir la comunión, la plenitud de comunión de lo humano en lo divino. Y eso está roto porque hay una distancia infinita entre Dios y la humanidad, su criatura, y además porque el pecado todavía hundió más a esta humanidad. Entonces, ¿cómo se establece la mediación? En la época en la cual el autor escribe, sus destinatarios estaban fascinados con los ángeles. Había una fascinación por los ángeles. Categorías de ángeles, nombres de ángeles, le daban culto a los ángeles, porque claro, los ángeles eran los que subían y bajaban entre el cielo y la tierra, y eran puros espíritus, y entonces eran limpios, brillantes, luminosos, y ellos eran los mediadores perfectos. ¿Me siguen, no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con...? Tenemos que apelar a los ángeles para entrar en comunión con Dios. Muchos hacían eso. Algunos incluso llegó a darle culto a Jesús como si Jesús fuera un ángel. Hay algunos grupos que hacían de Jesús un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un ángel es más que un ser humano en la mentalidad, porque es espíritu. Y a nosotros nos parece que el espíritu es más que nuestra pobre condición humana. Entonces, gloria a los ángeles. Entonces el autor, en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, tiene que decir que los ángeles, que son buenísimos, no sirven para ser mediadores. No sirven. Porque para ser mediador hay que compartir las 2 realidades que constituyen la mediación. Y los ángeles no son ni divinos ni humanos. No son divinos, son criaturas. Y no son humanos, son espíritus. Así que no pueden funcionar como mediadores. Por brillantes y luminosos que sean, no pueden cumplir la función de mediación entre lo divino y lo humano, entre Dios y los hombres.
Entonces, todo el capítulo 1 tiene que mostrar que Jesús es más que los ángeles, es más grande que los ángeles, porque Él es el Hijo, y el Hijo es divino. El Hijo es tan Dios como el Padre. Entonces está asegurada la primera parte de la mediación. Jesús tiene perfecta comunión con Dios porque es el Hijo. Los ángeles no son divinos, no tienen perfecta comunión con Dios. Son distintos, son criaturas. ¿Estamos hasta acá? Primer momento de la mediación. Muy bien, pero no alcanza, no alcanza. Porque para ser mediador hay que tener perfecta comunión con la otra pata de la mediación, con el otro extremo, que es la humanidad. Entonces, si hay que efectuar una verdadera mediación, así como se tiene perfecta comunión con Dios, hay que tener perfecta comunión con los hombres. Ser plenamente humano. ¿Cómo hace Jesús eso? Eso es lo que está detallado en el capítulo 2. ¿Qué significa abrazar plenamente la humanidad? Lo voy a hacer, si tienen el texto a mano, pueden buscarlo, y si no, comparto un ratito de pantalla en una traducción muy literal del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Estamos allí, a ver, ustedes cuéntenme si lo ven. ¿Ven el texto? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, muy bien. Ahí tenemos, para los que les guste verificar que lo que digo es verdad, tienen a la izquierda la columna del texto en griego y a la derecha una traducción muy literal, no es elegante, muy literal como para poder entender. Así que bueno, entramos. Ajustense los cinturones, prepárense, porque vamos a entrar en una maravilla que seguramente nos va a sorprender, que es cómo poder repensar desde Jesús qué es ser humano hasta el fondo. De eso se trata este capítulo. El anterior fue que es ser divino. Jesús es divino como hijo. Y ahora nos va a decir, es humano como hermano. Hijo de Dios y hermano de los hombres lo hacen mediador perfecto, perfectamente unido a Dios porque es su hijo, perfectamente unido a los hombres porque es su hermano. Vamos a ver cómo. 2:5 entonces. No a los ángeles sometió Dios el mundo venidero del que hablamos, porque alguien atestiguó en algún lugar, ¿qué es un hombre para que te acuerdes de él? ¿Un hijo del hombre para que lo visites? Lo pusiste por un poco debajo de los ángeles, de gloria y esplendor lo coronaste, todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Reconocen el Salmo 8? El célebre Salmo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué es un hombre en esta versión que tenemos aquí? El Salmo dice, Ma enosh kititzkerenu uben adam kitif kedenu, el enosh, el hombre, el ben adam, el hijo del hombre. ¿Qué es? El Salmo es una maravilla, ¿no? En una noche estrellada sale alguien, mira la maravilla del cielo, la luna, las estrellas. Ustedes saben la luz que hay en Oriente, ¿no? El cielo, decimos que el cielo es oscuro porque no sabemos mirarlo, porque el cielo está llenísimo de luz, una luz fulgurante. Las noches en Oriente, lejos de las ciudades, son tan luminosas que casi si uno no se acostumbra, no te dejan dormir. El cielo está lleno de luz. Entonces, este hombre admira, qué admirable es tu nombre, qué, ma. Y después, mirando todo eso, dice, ¿y qué es el hombre frente a todo esto? Entre toda esta creación, ¿qué es un humano? El único de entre tus criaturas del cual te acuerdas. Dios tiene memoria de lo humano y lo visita, lo cuida, lo atiende. Visitar es hacerse presente, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el lugar del hombre? De este. Por un poco, debajo de los ángeles. Está citando el texto griego que tiene a los ángeles, no Elohim, que dice el texto hebreo, que serían seres divinos. Pero le viene bárbaro el texto griego porque
lo pone por debajo de los ángeles. Los ángeles están por encima, pero el humano, el hombre, el hijo del hombre, el humano, está por un tiempo debajo. Y después viene la coronación. De gloria y esplendor lo coronaste, y el sometimiento de todo lo sometiste bajo sus pies. El Salmo contempla un camino del humano. Un camino del humano. Hay un momento de bajar, estar por debajo. Y después hay un momento de glorificación donde recibe gloria, esplendor, una corona, es como un rey en medio de la creación, y todo se le pone bajo los pies, se le somete. El humano, rey de la creación, después de haber sido puesto por un tiempo, por un poco, debajo de los ángeles. ¿Me siguen? Estamos citando el Salmo. ¿Estamos hasta acá? Entonces la humanidad supone hacer un camino. Dios preparó para la humanidad, ¿qué es un humano? Un camino, por un tiempo debajo de los ángeles, y luego coronarlo de gloria y esplendor. ¿De quién está hablando el Salmo? El Salmo habla de un ser humano, pero, a ver, dice el autor, después de citar el Salmo, al Dios someterle todo, nada ha quedado no sometido. Es durísima la traducción, pero la idea es esa. Ahora ustedes miran, dice el autor, ¿no? Miren el mundo. ¿Ustedes ven que todo está sometido a los humanos? No, esto todavía no se cumplió. No vemos todavía que todo le esté sometido, no lo vemos. Hay poderes sobrehumanos que no se someten a lo humano. Entonces, el Salmo no se cumple. No hay ningún humano que haya realizado el proyecto de humanidad que tiene Dios. Porque no vemos que esté sometido. No lo vemos. Entonces, ¿qué dice? Hay uno que sí lo realizó. Hay uno que sí hizo verdad este proyecto que está en el Salmo. Al que por poco debajo de los ángeles fue puesto, lo vemos, y aparece Jesús. Es la primera vez en la carta que aparece el nombre de Jesús. Hasta ahora fue el Hijo, fue Dios, fue el único, pero aquí aparece su nombre humano, Yeshua, Jesús. El autor está mirando a Jesús resucitado, coronado de gloria y esplendor, y ve en Jesús resucitado el proyecto de Dios hecho pleno. A causa de los padecimientos de la muerte, o sea, el ser puesto por debajo a través de la muerte, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor. Hasta acá, y esto es lo primero, tenemos que entender lo que está haciendo el autor. ¿Se acuerdan de San Pablo? San Pablo dice más o menos lo mismo, diciendo que Jesús, como Cristo Jesús, tuvo 3 etapas. La primera era siendo de condición divina, carta a los Filipenses, ¿no? Siendo de condición divina. Se vació, se humilló, se abajó y se hizo hombre. Se hizo siervo y murió en la cruz. Y después Dios lo exaltó, haciéndolo Señor. ¿Se acuerdan? Bajó y Dios lo subió. Ese es el proyecto de humanidad que Jesús vivió hasta el fondo. Nuestro autor dice eso, pero leyendo el proyecto original de Dios que está en el Salmo 8. Jesús es, en su resurrección, el humano pleno, la vida plenamente realizada de un ser humano. Y esa realización, y es lo increíble, es que se hizo a través del sufrimiento de la muerte.
a través del sufrimiento de la muerte. A causa de los padecimientos de la muerte, ahora está coronado de gloria y esplendor. Hasta acá. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Vamos, cortamos un segundito de compartir y volvemos. ¿Cómo viene? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Entonces, ver qué es un ser humano. A un cristiano, le tendría que surgir la respuesta: Jesús resucitado. No empezar a pensar que si un cuerpo y un alma, que si esto, porque nosotros no tenemos la humanidad realizada plenamente. No hay que mirar el Antiguo Testamento a ver cómo era el Adán del paraíso. No. Hay que mirar a Jesús resucitado. Él es el modelo realizado. Él es el que tiene la vida lograda, la vida plena, la vida buena que Dios quería y quiere efectivamente para todos. ¿Cómo llegó a esa vida? Lo acaba de decir, a través o a causa de lo que sufrió, sufrimiento como camino para llegar a esa gloria, pero lo que nos importa ahora, lo que le importa al autor es decir, bueno, muy bien, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque eso puede ser para Jesús. Muy bien. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Nosotros seguimos siendo acá pobres, pecadores, frágiles, distantes de Dios. ¿Cómo lo de Jesús nos toca a nosotros? No sé cómo ustedes lo responden, pero supongo que alguna respuesta tienen que dar cuando alguien les pregunta, ¿qué significa que Jesús me salvó? ¿Qué tiene que ver lo que hizo un judío en Galilea hace 2000 años con mi dolor, mi angustia, mi enfermedad, mi mal, mi muerte ahora? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando digo Jesús es el Señor, sí, pero mi Salvador, mi. ¿Cómo se entiende eso? Hay que pensarlo, ¿no? Y poder responderlo de alguna forma. Bueno, ustedes saben que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay distintas imágenes, ¿no? Una, que lamentablemente se impuso mucho, es como la de la compra. Eso se llama rescate o redención. Entonces Jesús es el redentor. ¿Qué es un redentor? Es uno que compra, porque eso es redención. Algo se perdió, entonces compro, pago, para que eso me sea devuelto. El precio de nuestro rescate, el precio de nuestra salvación. Entonces, es una metáfora comercial que tuvo un éxito impresionante, porque cuando decimos Jesús es el Redentor, estamos diciendo Él pagó, y empezamos a hacer disparate, como diciendo, ¿y cuánto pagó? ¿A quién le pagó? ¿Se entiende? Llevar esto. Entonces, la sangre tiene precio, y se le paga ¿a quién? Al diablo. Entonces Dios le tiene que pagar al diablo. ¿Ven el no entrar en la fuerza de las metáforas para intentar decir algo de lo que tienen que decir? Así que una es esa, que ha tenido muchísimo éxito, la redención o el rescate. Cristo como redentor, Goel del Antiguo Testamento como rescatador. Esa es una. Bueno, el autor de la Carta a los Hebreos conoce esto, pero no es la que más le gusta. No le gusta. Él no usa la metáfora de la compra y de la redención. Él prefiere hablar en términos de relación personal, no de pagar algo para que otro libere. No le gusta eso. A él le gusta que Dios se mete y entra con Cristo en la humanidad, no para darle algo, sino para generar un vínculo a partir de lo que está roto, a partir de lo que está cortado, a partir de lo que se desgarró. La salvación es recrear un vínculo, no hacer algo por alguien, sino generar y recrear un vínculo. Ese vínculo en este texto está descrito como fraternidad.
Y entonces la obra de Jesús es hacernos hermanos. Esto es. El modo es este. Volvemos al texto. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Estamos bien todavía? ¿Sí? Entonces vamos. Comparto de nuevo. Seguimos leyendo en el mismo texto los versículos siguientes. Vamos. ¿Están viendo el texto? ¿Sí? Díganme porque si no, ahí va. Entonces, vemos contemplación de Jesús resucitado. Vemos a Jesús coronado de gloria y esplendor. De modo que, dice, por gracia de Dios, en favor de todos, no solo de los judíos, no solo de los buenos, no, en favor de todos, gustó, la frase es muy fuerte, gustó significa vivió hasta el fondo la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dispuso esto? No había otro camino. No se podía firmar un indulto. No puede Dios firmar un indulto. A partir de hoy están todos perdonados. ¿No pensaron eso? ¿Por qué no bajó un día un indulto divino? Dice, listo, a partir de hoy están todos perdonados. Acá hagamos de cuenta que no pasó nada. ¿A ustedes les parece que eso sería digno de la humanidad? Imagínense hacer de cuenta que acá no pasó nada. En Argentina, en el mundo. ¿Sería digno eso? No, acá han pasado cosas que no se puede hacer de cuenta que no han pasado. Hay dolor, hay sangre, hay sufrimiento, y eso es parte de la humanidad. Entonces Jesús viene de parte de Dios para atajar y vivir eso. Convenía a aquel por quien todo y para quien todo, muchos hijos a la gloria, conduciendo al conductor de su salvación por medio de los padecimientos perfeccionar. Bueno, la frase es tremendamente arrevesada, vamos a decir sencillamente esto. Dios, por quien todo, a través de quién, y para quien todo, tiene un proyecto, que es la gloria para muchos hijos. El proyecto es la gloria, la gloria. Hasta ahora la gloria la tiene uno, el que está coronado de gloria y esplendor. Pero Dios quiere la gloria para todos. ¿Y cómo hace para llevar a todos a la gloria? Hay que poner a uno que los conduzca. Sin un conductor, sin un líder, sin alguien que abra el camino llevando a los demás, no hay posibilidad de salvación. Y por eso, para que muchos hijos puedan llegar a la gloria, puedan tener una vida buena, puedan lograr la plenitud de la humanidad, hubo que perfeccionar, hacer pleno a el conductor. Fíjense el juego de palabras, conduciendo, conductor. Argegos, agagonta, para quien sabe griego, acá tenemos el líder, el conductor. Perfeccionar a Jesús. ¿No era perfecto Jesús? ¿No era perfecto? No, porque no había vivido la humanidad hasta el fondo. ¿Cómo se perfecciona la humanidad? Viviéndola hasta el fondo. Me perfectó como hijo, pero no como humano. Porque para ser perfecto como humano hay que vivir la humanidad hasta la muerte. Si no, no se vive la humanidad plena. Entonces, Jesús no es una especie de ente perfecto cuando nace de María en Belén, porque es un niño. No ha vivido aún, no ha sufrido, no ha experimentado la vida, no ha experimentado la muerte. Todavía no es perfectamente humano. Y para poder conducir a los demás, tienen que llegar a hacerlo. Y eso, según el autor, solo se puede hacer por medio de los padecimientos. El que no padece, no aprende a vivir. No se da cuenta de qué significa vivir la humanidad hasta el fondo. Entonces, lo de Jesús, a ver si lo digo bien, lo de Jesús es para los demás. Dios lo planifica a él para que él pueda conducir a los otros.
El que santifica, Jesús, y los santificados, nosotros, todos provenimos de uno mismo. Uno mismo es Dios, provenimos de Dios. Uno mismo es la condición humana. Tenemos la misma condición humana, mismo origen. Por esta causa, y llegamos al texto que me importa, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vuelvo en un momento. ¿Vieron hermanos que se avergüenzan de sus hermanos? Sobre todo cuando vienen de lugares que son despreciados por otros, que son ninguneados y logran salir de ahí. Y empiezan a tener éxito y renombre en lugares que son considerados más importantes, ¿no? Entonces los aplauden afuera, los reconocen. ¿Qué puede pasar con el que salió y triunfó? Y puede avergonzarse de dónde viene, ¿no? Y no reconocerlo, no volver, no decir, cambiarse el nombre, cambiarse el idioma, ¿se entiende? Subir es diferenciarse, es separarse. Entonces, el que es exaltado toma distancia, porque tiene vergüenza de dónde viene. Se avergüenza, si yo vengo de esta familia, yo vengo de este pueblo, yo vengo de esta cultura. Entonces, eso es lo contrario de Jesús. Jesús venía de lo más alto que se pueda imaginar y vino a lo más bajo que se pueda imaginar. Y cuando vuelve a Dios, está orgulloso ese, papá, mirá quiénes te traigo. Estos son mis hermanos. Esto es el corazón. No es Jesús en Galilea diciendo a los paisanos que estaban ahí, estos son mis hermanos. Es Jesús yendo al Padre por su pasión, abriendo la casa que estaba cerrada por el pecado, y Jesús viene primero y dice, mira papá, vas a tener que ampliar la casa, porque vengo cargado de hermanos. No me avergüenzo, porque todo lo que hice, lo hice por ellos. Eso es solidaridad, eso es fraternidad llevada hasta el fondo. Un mismo origen, un mismo sufrimiento hasta la muerte. Fraternidad total, total. Vuelvo un ratito al texto, vemos el último paso. Fíjense, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, y entonces trae un texto de la Escritura, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Esto es el Salmo 22. El Salmo 22 es uno de los salmos más conocidos de la Pasión. Empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Lo dice Jesús cuando muere en la cruz en los evangelios de Marcos y Mateo. Pero el Salmo, que es un salmo muy largo, cuenta toda la amargura de la pasión, la burla, cuenta también que Dios le va a hacer justicia al que se entregó. Y que entonces Dios va a hacer que el que se entregó injustamente sea reconocido, y entonces va a levantarse y le va a dar gloria. Y dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. La asamblea, Cajal en el texto hebreo, eclesía, son los hermanos. En la comunidad, alguien se va a levantar y va a decir, te alabo, en medio de mis hermanos. Yo estaré confiado en él, es una cita de Isaías, capítulo 8, en medio de la resistencia y la tentación. Isaías tiene 2 hijos, que son el signo de que Dios va a estar con su pueblo. Aquí yo y los hijos que me ha dado Dios. El autor de la carta a los hebreos toma los 3 textos, el Salmo.
y los 2 versículos de Isaías, y dice, esto lo dijo Jesús. Jesús se apropia esta frase que es el triunfo ante Dios del haber confiado en Dios con el signo. Acá estamos. O sea, yo estaré confiado, pero no estoy solo. Este es el punto. Yo estoy, pero no estoy solo. Vengo con los que Dios me dio. Así llegamos a Dios, con los que Él nos dio. Porque Jesús llega a Dios con nosotros. Por nosotros hizo todo y con nosotros llega a Dios. Dice San Agustín maravillosamente, bajó Él solo para no ser Él solo. Porque pasa a ser Dios con nosotros, con su resurrección. Y eso no es acá, es yendo al Padre. Aquí estoy yo con estos son mis hermanos. Y entonces, ya que los hijos, tomamos otra vez el texto, comparten carne y sangre, también él debía participar de las mismas, carne y sangre. ¿Para qué? Mediante la muerte, reducir a la impotencia a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que por temor a la muerte, por toda la vida, estaban sometidos a esclavitud. Este es el viaje, ¿no? Que nos vuelven a proponer tantas sagas actuales y series y qué sé yo. Jesús tiene que bajar al demonio y quitarle el poder, porque el demonio los tiene a todos esclavizados por el arma más eficaz, el miedo. El miedo. Y no me digan que este es un texto que no tiene vigencia. El miedo a morir. Miedo a morir. ¿Se cortó? Sí, Hola, esperemos a un todos. segundito porque el padre me anticipó que podía pasarle. Que el otro día le pasó y enseguida volvió. Así que seguro que estará intentando. Tan interesante que estamos esperando. Digo, ¿qué pasó? Se cortó justo en ese momento. ¿Qué va a decir? Bueno, esperamos entonces. Gracias. ¿Se quedaron? Sí. Se quedaron. Bueno, está bueno eso. Estamos con la carta de los hebreos. Estamos con la carta de los hebreos, que no se fueron, no hagan como otros que se van. Bueno, por ahí la señal de que hay que cortar ya. ¿Se siguió hasta acá la cosa? Venimos Hasta acá. el miedo. Bueno, Hasta el miedo. entonces la cosa era esta. El arma poderosa del demonio es el miedo. Y el miedo más fuerte que los humanos tenemos es la muerte, porque no sabemos qué va a haber después. Entonces, para liberar, hay que sacar el miedo. ¿Cómo lo hace Jesús? Yendo a morir Él. Este es el punto. Yendo a morir Él. Esto es lo increíble. No siendo más fuerte que la muerte, evitándola, sino yendo a la muerte, gustándola, para hacerse hermano de los que mueren con miedo. Este es el punto. Porque la única manera de superar el miedo es que alguien te dé la mano y te diga, yo estoy con vos, no importa que te mueras, porque yo estoy con vos. El vínculo. El demonio rompe los vínculos. Y quedarse sin vínculos, te morís de miedo. Por eso morir solo es el espanto peor que pueda pasar. Y lo hemos visto y lo hemos vivido. Es la ruptura del vínculo. Si hay alguien conmigo, no tengo miedo, porque juntos estamos a lo que pase. Entonces, eso es lo que hace Jesús.
no decreta desde arriba un poder y dice, a partir de ahora ya no tienen que tener miedo. No, sí, porque seguimos teniendo miedo, por supuesto que seguimos teniendo miedo. Entonces lo único que te saca el miedo es que alguien sostenga el vínculo con vos a través de aquello que pensás que tenés que hacer absolutamente solo. O sea, sin vínculo, sin ninguno que te esté sosteniendo o acompañando en ese momento. Esta es la clave. Y por eso en el texto, y vuelvo, si me deja internet, vamos a ver, dice, fíjense, comparte Jesús. Entonces tiene el mismo origen. Comparte la carne y la sangre, plenamente humano, pero, para llegar a ser propiamente hermano, tiene que ir hasta la muerte. Solo mediante la muerte reduce a la impotencia a aquel que tiene el dominio de la muerte, el poder, es decir, al diablo, y libera así a todos los que por temor de la muerte, por toda la vida estaban sometidos a la esclavitud. Gente que tiene todo el tiempo miedo a morirse, entonces no vive. Porque no socorre a los ángeles, cerrando con una inclusión típica como empezó. ¿Se acuerdan cómo empezó el texto? No a los ángeles. ¿Cómo termina? No a los ángeles. Eso es una típica inclusión de 2 secciones. Ustedes que son biblistas lo saben muy bien. No es a los ángeles. Socorre a los descendientes de Abraham, habiéndose hecho semejante en todo a sus hermanos, habiéndose hecho semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, misericordioso con los humanos y fiel ante Dios. Ahí están las 2 dimensiones, lo humano y lo divino, en servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. El pecado es la ruptura del vínculo. ¿Cómo se expía el pecado? Haciéndose hermano hasta la muerte y con la resurrección llevando a los hermanos a la gloria del Padre. Quise llegar hasta acá y perdonen por la última expresión, expiar los pecados del pueblo. Hoy nuestros hermanos mayores celebran el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Es el día de la expiación. En todo el mundo las sinagogas se han llenado de fervientes judíos que fueron a recibir el perdón de todos los pecados del año, porque es todos los pecados del año cometidos contra Dios. Y entonces Dios les devuelve con el gesto, con el rito de la purificación, gilasterion, la expiación, se limpia la dignidad. Pueden volver a levantar la frente y mirarse a los ojos con dignidad entre ellos. Pero, para celebrar el Yom Kippur, ustedes saben lo que hicieron los últimos 10 días. Se visitaron entre ellos para pedirse perdón entre ellos. Porque las cosas que son entre ellos, las tienen que arreglar entre ellos, si no, Dios no los va a perdonar. Te tienen 10 días para pedirse perdón entre ellos, de modo que el día del perdón vayan y sepan que Dios los perdona. Este trasfondo está en los textos del Nuevo Testamento conectando la piedra de escándalo del perdón. El perdón es lo fundamental. Si no hay perdón, no hay vida. No hay vida, porque todos partimos de una desgracia, de una falta, de una rotura, y no podemos. Queremos, pero no podemos. Entonces tiene que venir alguien de parte de Dios no para pagar y que podamos salir, sino para darnos la mano. Socorrer es dar la mano. El texto griego es que es, te toma la mano. Miren, imagínense subiendo la montaña, nos caemos todos en un precipicio, estamos todos heridos, en el fondo de un precipicio. Tenemos todos los equipos. Si alguien desde arriba no te tira la cuerda, y vos decís, agárrate de la cuerda. No, baja vos, que estás sano, que estás bien conectado. Baja vos, agarrame y subamos juntos. Esto es ser humano. Esto es bajar hasta el fondo, donde están todos los humanos rotos
imposibilitados, deseosos de que alguien los levante, venir, no darle instrucciones, no decirle, ¿por qué están acá? No sabían que no era momento. No es eso. Ni pasar factura, ni hipotecar el futuro. Nada. ¿Tienen miedo? Bueno, vamos. Yo estoy con ustedes. Los agarro, subimos, y cuando llegamos arriba no saben la fiesta que está preparada. Acá estoy yo con mis hermanos. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Esto es la fraternidad de Jesús. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nos ha hecho hermanos así, ante Dios, compartiendo con nosotros todo: el origen, la carne, la sangre, el sufrimiento, la muerte, el infierno y la gloria. Y la gloria. Ahí estamos llamados. Bueno, pobres, qué paciencia han tenido. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió el texto? Yo sé, entiendo que el texto es difícil, pero a mí me parece importante darle una vuelta para decir, miren, Jesús no está solo. Lo máximo que llegamos muchas veces es conectarlo con el Padre. Bastante nos costó acordarnos que Jesús tiene el Padre, nos habla del Padre. Últimamente nos damos cuenta que está habitado por el Espíritu, menos mal. Pero la familia, la gente, lo que crea, cuando Él asciende y vuelve al Padre, deja aquí la gente a la cual Él le cambió la vida. Y todo lo que sabemos de Él es por lo que esa gente dijo, porque Él no escribió nada. Nada, no dejó un manual de instrucciones para vivir el cristianismo, no dejó un credo, no dejó una forma escrita de oración, no, dejó una vida transformada en una comunidad. Y esa comunidad explotó para compartirla con otros, y así llegamos nosotros acá. Hace 2000 años viene haciéndose la cosa así. Un espíritu y una familia es lo que realiza en nosotros la presencia del Señor. Bueno, a ver, ecos, preguntas, comentarios. Después termino con una escena evangélica, pero quiero ver más o menos, a ver, lo que quieran. Comenten, pregunten, cuestionen, no tengo ningún problema, estamos para eso. Así que un ratito tenemos todavía. A ver. Yo tenía un profesor que decía, cuando hay gran silencio, o se entendió todo o no se entendió nada. Ninguna de las dos cosas puede ser del todo verdad, ¿no? Así que bueno, a ver, a veces hay cosas que impactan, ¿no? Pero bueno, a veces de la catarata queda una salpicadura, decía un gran profesor de teología. De la catarata, de la inundación, de la catarata por lo menos queda la salpicadura, así que algo puede quedar. Bueno, a ver. Padre, Sí. ¿Cómo se entiende lo del ángel de la guarda? Usted dice que los ángeles no sirven para mediación. No, porque a ver, el hecho de la mediación de Jesús no es una mediación exclusiva, excluyente. La mediación de Jesús es una mediación inclusiva. En él, todo lo que está puede encontrar su lugar. Por ejemplo, María. Es decir, por ejemplo, los santos. O sea, participando de la única mediación de Cristo, en Cristo. Entonces, por supuesto que también, en torno al Hijo del Hombre, dice el Evangelio de Juan, suben y bajan los ángeles. Entonces, por supuesto que hay ángeles. Pero los ángeles no son más perfectos mediadores que Cristo. No lo son. Están al servicio de, lo dice la carta a los Hebreos ahí en el capítulo 1, son espíritus enviados para una misión ayudando a la salvación. Perfecto. Todo lo que ayude, bienvenido sea. Bienvenida sea la intercesión de la Madre de Dios, bienvenida sea la intercesión de los santos y bienvenida sea la intercesión de los ángeles en Cristo. En Cristo y desde Cristo. Cuando se saca de Cristo hacemos cosas paralelas, ¿no? Cosas paralelas. Y esa no es la
enseñanza de del Nuevo Testamento, por supuesto, y de la Iglesia a partir de ese. Así que no sé si se entendió. Mediación que incluye los profetas, fundadores o santos o personas religiosas de otras tradiciones que no son cristianos, también participan de la mediación única de Cristo. Por supuesto que no es lo mismo, pero no es excluyente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una capacidad de integrar plenamente lo que es parcial en otras instancias. Gracias, padre. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Marta, Buenas sí. noches. Sí, hay una frase que siempre que me queda ahí dando vueltas, ¿no? Te dijo, siempre se aprende del dolor. Sí. ¿Por qué eso es así? ¿Porque somos tercos? ¿Porque somos duros de corazón? ¿Porque somos soberbios? ¿Por qué es tan así eso? Mira, es una pregunta tremenda, ¿no? Pero es una receta pedagógica muy antigua, que en un antiguo refrán español decía, la letra con sangre entra, ¿te acordás? Sí. Y se juega en griego, padecer, se dice pathein con pi adelante, y aprender se dice mathein con una mu, así que es solo una letra de diferencia, ¿no? Entonces, la idea es que no nacemos sabiendo vivir. No sabemos vivir. No sabemos. No tenemos la sabiduría para vivir bien. Entonces, ¿cómo aprender a vivir? Nos tienen que enseñar. Nos tienen que enseñar. Nos tienen que enseñar que esta comida te envenena y esta comida la podés comer. Que si vas a este lugar te pueden hacer daño y si vas a este lugar te pueden ayudar, porque no lo sabemos. ¿Cómo se aprendió? ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve? Habiendo hecho experiencia. Entonces, si todos los que comieron esta planta se murieron, no comas esta planta. O sea, no estamos adaptados al mundo previamente. Las experiencias, prueba y error nos van dando alguna sabiduría. Esa sabiduría va pasando de padres a hijos, ¿no? Toda la tradición sapiencial dice, escucha, hijo, presta atención, ¿no? Por supuesto, los hijos ni escuchan ni prestan atención, y por lo tanto repiten los mismos errores de los padres, y después de haberse equivocado, dicen, papá tenía razón, en la tumba, rezándolo en la tumba, el viejo tenía razón, me había dicho, que bueno, esto es así. Pero bueno, ¿por qué esto? Porque nosotros somos así, porque no nacemos entrenados, adaptados a la vida. Tenemos que aprenderla. Y la experiencia está abierta a todo. Entonces, no solo aprendemos del dolor, aprendemos del gozo, aprendemos de la fiesta, aprendemos de la belleza, aprendemos del deseo, aprendemos de la fascinación, Pero lo que la experiencia muestra es que hay ciertas cosas que solo se aprenden cuando se las padece. Cuando uno es paciente, no cuando uno hace activo, sino cuando uno las padece. Entonces, si no hubiera padecido esto, hoy no entendería quizá el dolor de otros. Entonces no podría ser solidario. Este es el punto. Vieron que el que sufrió y supo sufrir puede acompañar de una manera muy distinta al que está sufriendo ahora. Yo no puedo sufrir lo que vos sufrís, porque el sufrimiento es intransferible, pero por lo que yo sufrí, puedo acompañar a que vos sufras lo que vos tenés que sufrir, porque es lo que ahora estás padeciendo vos. No sé si lo puedo decir con suficiente claridad, pero este es el punto fundamental. Entonces, si la solidaridad no llega al dolor, que es lo que más nos aparta unos de los otros, si no llega ahí, no acaba de, diríamos así, salvar una humanidad que tiende a encerrarse y a cortarse por el dolor. Este es el punto. Es porque el sufrimiento y la muerte tienden a encerrarnos. Este es el punto. La maravilla y la fiesta tienden a abrirnos, entonces es más fácil. Pero el sufrimiento y el dolor nos tienden a encerrar. ¿Viste? Lo hemos experimentado.
El encierro duele y el dolor encierra. Y eso es un círculo vicioso que enferma y mata. El dolor encierra y el encierro duele, ¿no? ¿Cómo salís? Alguien tiene que golpearte, tiene que dar la mano y decir, acá estoy, vamos, dale, vamos. Te tienen que sacar, te tienen que sacar. Te tienen que decir, yo sé lo que es estar ahí, no es bueno, vení. No te tiene que llamar por teléfono y decir, mirá, salí que está. No, tengo que ir, te tengo que buscar, te tengo que sacar, te tengo que dar la mano. Socorrer, eso es dar la mano. Eso es lo que hace Jesús con cada uno, con cada uno. Y así nos llama hermanos. Así nos llama hermanos. ¿Está? ¿Te puedo leer una consulta del Sí, Facebook? dale. Alicia dice, una sola cosa me hizo ruido. Jesús no era perfecto hasta no haber vivido a pleno la humanidad. Exactamente. Siempre creí que él era perfecto Bien. y que Muy bien. solo nos marcaba el camino a seguir. Un ejemplo. Claro. Entonces, a él no sufrió nada, no le pasó nada, no aprendió nada. O sea, su paso por la humanidad no lo afectó. Hizo una especie de función de teatro, lo hizo para nosotros, puramente funcional. Hay muchas cristologías que se expresaban de este modo. Jesús es solo el hombre pero a él no le pasa nada, porque él ya sabe todo, puede todo, tiene todo claro. No, entonces, ¿eso es humanidad? Eso no es humanidad. Entonces Jesús va realizando la humanidad como un don que el Padre le va dando a partir de las cosas que le van pasando. El ser hecho pleno, eso es perfecto, ser llevado a la plenitud es una experiencia profundamente humana que supone pasar por todos los estadios de la humanidad sin el pecado, obviamente, ¿no? Pero el autor lo dice en el capítulo 5, el autor de la carta a los Hebreos, dice, siendo hijo, aprendió por lo que padeció la obediencia. Jesús aprendió, siendo hijo, por lo que padeció la obediencia. Entonces, ¿qué? ¿Era desobediente? No era desobediente, pero entregarse hasta la muerte y entregarse por amor ahí, eso se aprendió sufriendo. Y por eso llegó a ser causa de salvación para todos los que lo obedecen. Se meten en el corazón de Jesús en la Pasión, capítulo 5, un texto densísimo, único en el Nuevo Testamento, que dice exactamente eso. Dios le dio al Hijo la plenitud en la Pasión. La Pasión fue el horno, es un acto sacerdotal. El ejemplo se los explico o intento en 2 minutos. En el Antiguo Testamento, para entrar en comunión con Dios, uno no podía presentarse porque se tendría que morir, porque nadie puede entrar en comunión con Dios si estando vivo. Ustedes lo saben, ¿no? No se puede ver a Dios y vivir. Entonces, en vez de venir uno, traían un animal. La vida del animal reemplazaba la vida del oferente. Entonces, el oferente venía, traía el animal, puro, etcétera, lo degollaba, lo mataba y se lo daba al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote con ese animal degollado? ¿Qué hacía? Ofrecía. Bueno, ¿y qué significa ofrecer? No, porque el que lo ofrece es el que lo trae. El que lo ofrece es el que lo trae. Esa es la ofrenda. ¿Qué hace el sacerdote con ese animal? En un holocausto. Lo inmolaba. Exacto. Bueno, ¿y qué es eso? Lo echaba al fuego. Había un altar enorme donde había un fuego que se quemaba todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacía el fuego? Quemaba íntegramente el animal y lo transformaba en humo que subía al cielo. Dios aspiraba el humo y como estaba enojado porque se había cometido un pecado y el humo le agradaba, se aplacaba y devolvía la comunión. Ese es el esquema sacrificial del Antiguo Testamento. Todo separado. El pecador, el animal, el sacerdote, el templo y Dios. Todo separado. Todo separado. Bueno, Jesús cambia radicalmente esto. Radicalmente. Entonces, se acabaron animales en reemplazo de las personas. Vengo yo. Se acabó un velo que separa. El velo se rasga, ¿se acuerdan en la Pasión? ¿No? El velo se rasga. Ahora,
Ir a la pasión es ir a la ofrenda, pero Jesús no se suicida. ¿Lo ven? No se suicida, Él se da. Entonces, ¿qué pasa en la pasión? Él se da y el fuego lo consume. ¿Ustedes saben quién es el fuego en el Nuevo Testamento? Es el Espíritu Santo. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Se ofreció por el Espíritu Eterno. El Espíritu toma el lugar del fuego y hace de Jesús la víctima perfecta, la víctima inmolada, la ofrenda pura, el humano, perfectamente hermanado, solidario con todos hasta la muerte, perfectamente unido a Dios en la ofrenda. Padre, en tus manos. Padre, en tus manos. Ese horno de amor divino, ese fuego que lo quema, lo humaniza hasta poder incluirnos a todos, sin ningún límite, absolutamente ningún límite. Esta es la equivalencia cultural o sacrificial. Esta es la nueva alianza. Esta es la nueva alianza. Esta es la nueva alianza. Allí está. Me expliqué, perdón por lo rápido, porque acuérdense que el fuego del Antiguo Testamento no podía ser un fuego cualquiera, ¿eh? No. Ustedes saben qué fuego era, el que estaba en el templo, saben qué fuego era, ¿no? ¿Qué fuego era? Uno que había venido del cielo, un rayo. Porque un fuego humano no puede hacer que una víctima llegue a Dios, tiene que ser un fuego divino. Nuestro fuego es nuestro, no sirve para los sacrificios. ¿Se acuerdan de Elías haciendo el sacrificio en el Carmelo? Sí, El fuego que sirve es el fuego que viene de Dios. Entonces en el templo tenían que mantener el fuego encendido porque ese fuego había venido de un rayo. Porque es fuego divino, solo Dios une a Dios. Nosotros no podemos unirnos a Dios. Dios es Dios. No podemos nosotros sacrificarnos. Dios es el que santifica, es Dios. Y eso lo hace con el fuego santo, el fuego del Antiguo Testamento con los animales, el fuego del Espíritu en Jesús y desde Jesús para todos en el Nuevo Testamento. ¿Está? Bueno, 2 minutos y termino. Hay una Así. manito, sí, Víctor tiene la mano levantada. Sí. Acá estoy. Hola, padre, buenas Hola. tardes. Hola. Y aprovechamos también. estos minutitos, Víctor, ¿eh? Sí. No, decía cuando por el plan salvífico de Dios, Sí. porque también en un curso cristológico también decían de que Jesús por el tema de San Anselmo, que decía, bueno, Jesús murió por nuestro pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, y después decía que ya esa teoría, como el que exponía, decía una teoría que habría que tener en cuenta ahora que Jesús solamente por hacerse humano ya nos habría salvado. Bien, esa perspectiva no es la de la carta de los Hebreos, o a no ser que uno entienda, hacerse humano hasta la pasión. Si el hacerse humano no llega hasta la muerte y el infierno, ir a los infiernos a rescatar, matando, quitándole poder al que tiene poder sobre la muerte, entonces no alcanzaría. La sola, vamos a decir así, la sola unión hipostática, hablando en términos dogmáticos, la sola unión hipostática sería una estructura, pero Jesús no es una estructura, es una persona viva. Entonces la salvación no es una estructura que funciona, es una vida que se va entregando. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Entregado hasta la muerte, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, sin ningún límite. Ir a morir sin límite, sin condiciones, no sabiendo qué va a pasar porque el Padre se va a encargar. Bueno, eso lo vive Jesús solo al final, como encarnación llevada hasta las últimas consecuencias, si se quiere usar todavía la palabra de la encarnación propiamente.
Termino, si me dan 2 minutos, solamente 2 Muchas minutos gracias. para volver a una escena evangélica, donde el evangelista Juan nos dice esto de una manera, a mi juicio, extraordinaria, ¿no? Tiene una cristología en algún sentido semejante a la de la carta de los Hebreos, y es Jesús junto a la cruz. Jesús en la cruz. ¿Recuerdan el texto de Juan, capítulo 19, la muerte de Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan, no? Bueno, ahí está Jesús exaltado, ¿no? Y junto a la cruz, al pie de la cruz, junto a la cruz, es una escena recontra conocida, por eso lo voy a hacer solo en 2 minutos. Junto a la cruz hay un grupo de mujeres, 4, y están los soldados repartiéndose las vestiduras, qué sé yo, pero de repente Jesús mira y ve, él desde lo alto de la cruz, mira y ve a 2 personas, a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿no? La madre de Jesús, que solo había aparecido en Caná de Galilea, ¿se acuerdan? Allá al principio del Evangelio. Y el discípulo a quien él amaba. O sea, aquel que él había elegido. A la madre Jesús no lo eligió, es la que lo tuvo a él. Al discípulo él lo eligió. ¿Se acuerdan? No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Así que ahí está el amigo elegido, ya no los llamo siervos, sino amigos, y está la madre y el amigo. Ahí están. Figuras simbólicas, reales y simbólicas. Ahí. Jesús los ve a los dos. Los ve a los dos, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Se acuerdan la escena? Es muy cortita, pero muy significativa. Lo que hace es hacer que se miren entre ellos. Entre ellos. Entonces le dice a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mira, este es tu hijo. No yo, que soy tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Y después al discípulo le muestra a la mamá y le dice, ahí tienes a tu madre. Los dos lo están mirando a él, que está en lo alto, y él los hace mirarse entre ellos. Y su palabra crea un vínculo familiar. El vínculo que cada uno tenía con él, ahora él hace que lo tengan entre ellos. Entre ellos, mujer, ese es tu hijo, esa es tu madre. Su palabra crea ese vínculo nuevo. A partir de esa hora, el discípulo la recibió como suya, entró en la familia. Entró en la familia. La madre de Jesús se hizo madre de los discípulos. Y la escena siguiente es que Jesús dice, ya todo terminó, está cumplido, tetelestai, o sea, llegó la plenitud, la perfección. Le dan tengo sed, ¿se acuerdan? Y entonces le acercan el hisopo con el vinagre, ¿no? Y entonces ¿cómo termina? Dice el texto, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. No dice Juan que Jesús murió, porque normalmente para morir, uno está asfixiándose, tiene la cabeza erguida, tratando de respirar lo poco que puede, y cuando muere se le cae la cabeza. Juan dice exactamente lo contrario. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿A quién? A la madre y al discípulo que están ahí al pie de la cruz. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Con el espíritu que viene del resucitado, el exaltado, brota de ahí, dándole a estos que por la palabra acaban de ser creados como familia, lo que significa la vida nueva. Entregó el espíritu y eso hace de la cruz gloriosa de Cristo una familia nueva. ¿No? No está dicha la palabra hermano. Jesús no le dice a María, ese es mi hermano. Le dice, ese es tu hijo. Pero a la otra María, en el capítulo siguiente, el capítulo 20, a la Magdalena, ¿se acuerdan? En la tumba. Después de que lo reconoce, dice, anda a decirle a mis hermanos que subo a mi Padre, que ahora es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y María no va a ver a la familia de Jesús, va a ver a los discípulos. Va a ver, porque entendió, a partir de la resurrección,
que los que primero fueron siervos y después fueron amigos, ahora son hermanos. Ahora son hermanos. Y ese es el camino del discípulo. Ya no los llamó siervos, durante la vida compartimos, los llamó amigos, pero para ser hermanos, el hermano mayor tiene que morir. El hermano mayor tiene que morir. Te tiene que dar él, el único, el Espíritu, para que vos aprendas de la Pascua qué significa la fraternidad. Sin Pascua no hay fraternidad cristiana. La fraternidad está rota desde el principio. Caín mató a Abel. Hay sangre entre los primeros hermanos del mundo. No se puede postular una fraternidad que no pase por la sangre, porque según la Biblia, los hermanos se mataron. Y la sangre clama, ¿se acuerdan? La sangre de Abel grita. La sangre de Cristo es más fuerte. Y si una gritaba justicia y venganza, la de Jesús dice, Padre, perdónanos. Padre, sangre con sangre, ¿no? Es una maravilla lo que significa como creación de fraternidad. Mi Padre, Padre de ustedes, mis hermanos. Basta, me pasé del tiempo. Gracias por la paciencia, gracias por compartir esto. Bueno, es un precioso proyecto en el cual estamos todos. Así que bueno, ahí los Muchísimas dejo. gracias, Padre. En el chat, por supuesto, y en Facebook, solo agradecimientos, asombro, lindas palabras. Y Bueno. nos vamos con el gozo en el corazón a Muy vivir bien. la vida de hermanos, ¿no? Ahí vamos. Muy bien. Que sigan muy bien, Gracias por todo. Padre. Muchísimas muy bien. Gracias. Ahí nos Gracias. vemos. Chao, Gracias. saludos. Adiós. Gracias, Un Padre. gusto como Adiós. siempre. Adiós, gracias. Adiós. Justo, la verdad, una belleza.